Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Velázquez Samamé, estudiante de la carrera de Derecho, y el día de hoy les voy a hablar en lo que concierne mi trabajo de investigación, el cual he denominado el desempleo y el raciocinio keynesiano. Dentro de este trabajo hemos definido a lo que es el desempleo como un fenómeno repetitivo, el cual somete a nuestra economía del mercado. Asimismo, hemos tratado de analizar lo que es la problemática, en el cual necesitamos saber exactamente cuáles son las causas para así poder remediarlas. Este fenómeno se ha venido dando desde los años 30, desde que se dio la recesión inflacionista. Al nosotros realizar el análisis de la problemática económica, se hizo con el fin de poder amonestar a lo que es el fenómeno económico. Esto nos permite conocer la enorme predenominación en lo que tiene la teoría keynesiana sobre las causantes de las políticas del Estado. La finalidad del desarrollo de este trabajo académico tiene como objetivo poder relacionar el fenómeno, que en este caso es el desempleo, dentro del contexto de la escuela keynesiana. Además, analizar el desempleo desde la perspectiva tanto microeconómica como macroeconómica. El trabajo lo he estructurado de la siguiente manera, como lo voy a ir exponiendo. Primero nos vamos a centrar en definir lo que es el desempleo. Dice que el desempleo existe cuando las personas están dispuestas a trabajar, pero no hay puestos suficientes o no hay puestos libres para que éstas puedan obtener el trabajo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se le conoce tanto como desempleo o como paro. Para que pueda existir o pueda estar dentro de la población desempleada, tiene que tener la edad mínima y además tiene que tener las ganas de tener un trabajo. Sigamos con lo que son los tipos de desempleo. Dentro de los tipos de desempleo encontramos a lo que es el desempleo estacional. Este tipo de desempleo es originado por los cambios de la demanda del trabajo por parte de diversas empresas, pero exactamente en estaciones del año específicas, como por ejemplo encontramos lo que es fiestas patrias, Navidad o temporada de verano. El desempleo friccional. Este tipo de desempleo es voluntario. En este caso se da en las personas que, pudiendo trabajar, deciden tomarse un tiempo libre para no hacerlo. Es decir, cada persona elige ser desempleada. El desempleo estructural. Aquí se debe a los desajustes, tanto lo que es la cualificación y lo que es la localización de la fuerza de trabajo. Encontramos lo que son los programas de formación, reciclaje y adaptación a las nuevas tecnologías, que son algunas de las medidas que llevan a cabo para poder reducir lo que es este fenómeno económico denominado desempleo. También encontramos lo que es el desempleo cíclico. Tiene y da lugar a los trabajadores y en general a los restantes factores productivos, quedando ociosos debido a un momento del ciclo que se está atravesando dentro de una actividad económica y no es suficiente para poder emplear los demás factores productivos. Y por último encontramos lo que es el desempleo encubierto. Ocurre cuando existen personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada.
Las causas del desempleo encontramos que el salario mínimo es superior al salario equilibrado o el salario de punto de equilibrio. Cuando el salario mínimo es mayor que al salario de equilibrio, se genera un desajuste y esto a la vez causa lo que es un desempleo. Como segunda causa encontramos lo que es las nuevas tecnologías o la automatización. El avance de la tecnología y el desarrollo de la robótica permite sustituir lo que son los puestos de trabajo. Si nos damos cuenta, en la actualidad existen nuevos inventos, el cual están reemplazando lo que es la mano de obra de hombre. Por ejemplo, antes para realizar ciertas actividades como lo que es en el campo, lo que es trasplante, lo hacían normalmente las personas y ahora ya no lo hacen como se llaman las personas, sino es realizado por máquinas. El hombre está siendo reemplazado por una máquina y esto genera al haber desempleo. Una de las causas también es lo que es la baja cualificación de la población. La baja cualificación de la población frena o estanca lo que es el desarrollo económico de un país debido a los escasos o bajos niveles de productividad. Encontramos lo que es una crisis económica o crisis financiera. Estas provocan lo que son los cierres de las empresas y obviamente al cerrar las empresas no va a haber puestos de trabajo y va a haber un desempleo total. El tejido empresarial débil. Cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial, es capaz de absorber a toda la población activa y se genera un paro. Un desastre natural también puede ser una causa la cual genere un desempleo. Encontramos los que son los terremotos, los sismos, las pandemias, como lo que recién hemos vivido el coronavirus. Como consecuencias del desempleo. Los efectos del desempleo varían de acuerdo a lo que es cada economía, pero coinciden en diversos puntos, como lo que encontramos el aumento de las desigualdades sociales. Cierta parte de la población dispone de un ingreso y la otra parte no, entonces hay una desigualdad, un desequilibrio entre ambos. Encontramos que es la disminución de la calidad de vida. Si una persona que antes tenía un trabajo y ahora se encuentra en paro, quiere decir que ya no va a poder tener los mismos gastos que antes tenía, por lo tanto su nivel o calidad de vida va a disminuir. Empeora la salud mental de la población. Sabemos que cuando una persona está desempleada está preocupada y esto genera gran desmotivación, generando depresiones y de tal manera problemas psicológicos. Encontramos también lo que es la reducción del consumo. El consumo se incrementa o se reduce en función de lo que es la capacidad económica de la población. Cuando una determinada economía posee altas tasas de desempleo, su consumo se verá mermado. Mayor gasto estatal. Las prestaciones por desempleo que entrega el Estado se incrementan generando mayor desembolso. ¿Qué quiere decir? Que como la población actualmente, con lo que se vio en el caso de la pandemia, la población no tenía la facilidad de poder emplearse, varios tuvieron que dejar el trabajo o varios fueron despedidos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo exactamente el presidente? Fue generar los bonos, que fue un desembolso del Estado para las personas desempleadas o de más bajos recursos. También encontramos lo que es la pérdida del capital humano. Cuando el profesional pasa largo periodo en paros, sus conocimientos reducen. Sabemos que todo profesional debe estar en constante adaptación o constante
aprendizaje. Si estos van a dejar de trabajar, su nivel va a disminuir. Ahora vamos a hablar sobre la teoría keynesiana. La teoría keynesiana es un pensamiento económico que alude a lo que es el nombre del economista exactamente denominado John Maynard Keynes. Este nos dice en su principal obra, dada en el año 1936, esta obra es denominada La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, la cual le escribió ante el impacto de la crisis económica de los años 30. Este tipo de política se centra en el intervencionismo con pilar fundamental y se basa en la creencia de la forma de poder salir de la recesión mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para poder dinamizar lo que es la economía, incurriendo en el déficit si es que el caso lo fuera necesario. El objetivo de esta ciencia económica es estudiar la asignación de los recursos. Hasta entonces, la mayoría de economistas solamente se habían centrado en lo que era la escasez de recursos, pero Keynes, por lo contrario, se centró en lo que es el exceso de recursos. Y esta relación lo vamos a hablar en el siguiente apartado. ¿Qué relación exacta es la que guarda la escuela keynesiana con lo que es el desempleo? Se sabe que el desempleo es uno de los principales problemas de crisis y Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino a la escasez de demanda, lo cual provoca que no se consuma lo suficiente como para poder producir una cantidad de bienes que dé trabajo para todos. El problema es que el desempleo es la falta de demanda y no exactamente la falta de recursos. Después de una Segunda Guerra Mundial, sus ideas influyeron en lo que es los componentes de la política gubernamental de muchos países, pudiendo alcanzar lo que son las metas de empleo y las de producción. El desempleo surge por la rigidez de los salarios, es decir, al bajar los precios de los salarios, esto resulta lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores va a aumentar. Entonces, por lo tanto, las empresas van a tener que prescindir de algunos de sus trabajadores o de su personal, y esto se traduce en pérdidas de puestos de trabajo. Al haber menos empleados dentro de una economía, va a bajar lo que es el consumo agregado y por lo tanto bajarían los nuevos precios, dirigiendo la economía a un nuevo círculo vicioso. Y según Keynes, nos dice que esto puede salirse, pero estimulando lo que es la demanda, para de esta manera poder generar el proceso inverso y aumentar el consumo de los precios, y a la vez se va a obtener más empleo. En conclusión, este tipo de teorías o escuela nos dice que se basa con el fin de poder estimular la demanda, provocando un aumento tanto en el consumo como en el empleo en momentos de crisis. Esto se va a dar mediante políticas tanto monetarias como políticas fiscales. Keynes nos dice que fue un partidario que utiliza políticas más fiscales, y a finales del siglo XX las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer, y de tal manera los keynesianos pasaron a recomendar estas políticas monetarias como mecanismo de estimulación de la demanda. Dentro del tema estudiado, hemos encontrado diversos conceptos económicos con los cuales lo hemos relacionado con el empleo. Sabemos
que es lo contrario al tema que estamos tratando. Y se sabe que en las últimas décadas, mejor dicho, en el último periodo, ha ido disminuyendo, pero actualmente ya se está volviendo prácticamente a su estado normal como antes de pandemia. El mercado, según Klepper, nos dice que corresponde a un conjunto de transacciones que se llevan a cabo tanto entre compradores como vendedores, ya sea por la adquisición o la venta de un bien o de un servicio prestado. El estado de bienestar nos dice que es un sistema económico en el que el Estado trata de asumir toda la responsabilidad y la prestación de ciertos servicios como lo que es la educación, la salud, de forma indiscriminada y sin coste para que el destinatario o beneficiario sea directo. El capital físico se refiere a los bienes materiales que junto con el trabajo nos permite producir tanto bienes como servicios. Su importancia recae exactamente en poder contribuir la generación de empleo y la acumulación de riqueza. El capital humano exactamente hace referencia a las personas, es decir, mano de obra. Es uno de los factores de la producción, de la cantidad y de la calidad que determina la productividad al momento del desarrollo de una nación. Un alto nivel de cualificación genera una rentabilidad alta en las empresas. Ahora vamos a ver el desempleo desde el punto macroeconómico. En Latinoamérica se viene viendo lo que es el desempleo y esto se da o se inicia a partir del fenómeno de flexibilización laboral del producto de la globalización a partir de la década de los 90. Sabemos que a partir del año 2001 y 2002, periodo en el cual se dio un crecimiento económico que fue de manera descendente, es decir, que fue cayendo en un 0.6% y se dio en el año 2001. El mercado laboral en Latinoamérica empezó a sufrir diversos costos sociales y económicos. Este fenómeno apareció de nuevas modalidades contractuales, el empleo informal y menores coberturas sociales, mayor desprotección de los trabajadores, conduciendo a una situación de precariedad en el mercado. Si nos guiamos a lo que es la actualidad o hace un par de años que se dio lo que es la crisis de la pandemia, se puede decir que el desempleo fue dado a través de que diversas personas fueron abandonando, ya sea por límite de edad o porque decían que las personas diabéticas no deberían ser expuestas, entonces empezaron a despedir a las personas que eran más gorditas, las personas que eran diabéticas, las personas que estaban más propensos a contraer esta enfermedad, disculpen, y se generó un gran rango de desempleo, creando lo que era la informalidad. Empezaron a aparecer muchas empresas informales o muchos trabajos informales. Ahora vamos a analizar el desempleo a través de la perspectiva microeconómica. A través del tiempo, la teoría keynesiana desarrolló una gran influencia dentro de lo que es el reconocimiento e exhibieron la mayor capacidad de las neoclásicas para poder combatir lo que son los fenómenos laborales. No obstante, se logró exhibir algunas brechas preliminares, pero muy significativas.
Un gran ejemplo es la relación tanto en lo que eran los empleos y los precios, lo que en definitiva pone en relieve esta perspectiva de análisis es que la consideración del mercado de trabajo como un mercado único o incluso como una multitud de mercados que estaban interconectados y constituía en un grave error, como lo menciona Romer en el 2002. Pues esto nos lleva a considerar como una teoría de torno en el mercado de trabajo que se discrepa drásticamente de las demás. Habidas cuentas, la renuncia del concepto del mercado de trabajo añadido e intensificado por la añadidura y en el análisis del desempleo desde una perspectiva cabalmente microeconómica. De acuerdo a la afirmación del autor anteriormente mencionado, decimos que un marco adecuado que exige una nueva combinación macroeconómica como un prodigio de un análisis microeconómico dentro de un trabajo. Esto nos menciona lo que es Leinart y Keiner y Jackman en el año 1994. Se ve la necesidad de poder plantear y ahondar en lo que es el origen microeconómico del fenómeno al fin de poder dilucidar partiendo de los mismos. Este fenómeno de desempleo desde la década de los 70 se tiene en cuenta a través de lo que es la apropiación hasta la parte de la hipótesis llevada a cabo en las instituciones con respecto a la segmentación de los mercados de trabajo. Para finalizar, he tenido en cuenta lo que son las siguientes conclusiones. Se puede decir que el desempleo es uno de los principales y más serios problemas sociales que va afectando la economía del país. Este lo va afectando fuertemente y golpea no solo a las empresas, sino también a las familias. Dentro de nuestro tema de investigación, hemos logrado poder encontrar una gran relación del fenómeno que es el desempleo con la escuela keynesiana, donde nos hablan que un solo cambio negativo desde la perspectiva de los empresarios generaría una gran cantidad de personas que se quedarían en paro o desempleadas. Esto cabe resaltar que se vio más durante el tiempo de pandemia, donde muchas empresas se vieron obligados o con la necesidad de poder reducir el personal y por ende la tasa de desempleo en nuestro país aumentó. Como lo mencioné hace un instante, fueron obligados a reducir su personal tanto porque ya su aforo que antes tenían no era el mismo, no atendían a la misma cantidad de personas. Normalmente se fueron reduciendo en un 80, 50, 60 y hasta 40% de acuerdo al rubro de cada empresa. También despidieron a las personas que tenían más riesgo a contagiarse y la mayoría, y por decir la gran mayoría de empresas cerraron. Como segunda conclusión, tenemos que el desempleo viene a ser de una persona que podría ser considerada desempleada exactamente cuando ella ya cumpla lo que es la mayoría de edad y tenga las ganas de poder buscar un trabajo y no lo encuentra. En cualquier otro caso, si la persona no tiene la mayoría de edad y tiene ganas de trabajar, no se considera dentro de lo que es la población desempleada. Además, deducimos que el desempleo está relacionado con lo que es la escuela keynesiana. Según los estudios tanto macroeconómicos como los microeconómicos, el desempleo en las cifras omitidas
por la OIT en su informe de Latinoamérica, en la cual nos decía que el 26.4% de personas desempleadas eran al final del año 2017. Esto sería todo. Muchas gracias.